¿Qué es la filosofía? Una introducción al marxismo. Introducción. Howard Selman fue un filósofo marxista de Pensilvania, profesor de Brooklyn College, que vivió del año 1003 a 1970. Este profesor escribió la obra aquí presente, titulada, en inglés, ¿Qué es la filosofía? Una introducción al marxismo, y fue publicada en 1962. La versión que retomo está editada por Grijalva en el año 1968 y lleva por título únicamente ¿Qué es la filosofía? Sin embargo, este libro, más que una respuesta a dicha pregunta, nos da a conocer los conceptos más fundamentales del materialismo, especialmente del marxismo, por lo que considero conveniente conservar el título en inglés. La primera parte de esta obra se enfoca en el materialismo y la segunda profundiza en el marxismo. Es muy probable que me quede únicamente con la primera parte, que considero personalmente más nutritiva, aunque no descarto la posibilidad de abarcar la segunda parte en algún futuro. Filosofía para quién. Los hombres no pueden ser entretenidos por más tiempo con promesas sobre el cielo. Ya reclaman como derecho inalienable establecer, aquí en la tierra, el reino celeste. Enrique Heine. La filosofía ha sido una cosa muy diferente para los hombres de las distintas épocas. Ella ha adoptado tantas formas que no hay una cosa en particular a la que se pueda llamar de tal manera. Conocer, sin embargo, alguna de sus realizaciones podría esclarecer lo que ella es, además de ayudarnos a conocer sus diferentes propósitos. Quizás las filosofías que estamos por revisar parezcan haber sido una serie de conjeturas acerca de lo que es el mundo, de cómo son y para qué existen los hombres. Sin embargo, la filosofía no ha sido una mera búsqueda desapasionada de la verdad, sino que con frecuencia se ha encargado de defender o atacar diferentes movimientos sociales. Por eso, es conveniente acercarse a una filosofía conociendo el medio social en el cual se desenvuelve. De lo contrario, dejaríamos de comprender parte de dicho sistema filosófico y de su finalidad. En la antigua Grecia, el filósofo Epicuro buscaba la paz y la evitación del dolor, por lo que su filosofía buscaba apoyar al hombre a depender de sí para ser feliz. Los filósofos estoicos creían que el mundo era un lugar cruel de acuerdo a un plan divino o racional, y enseñaban, por tanto, a cumplir el deber que la vida tenía para cada cual sin pesadumbre. Platón, por su parte, a fin de cuentas, utilizó su filosofía para justificar la vida holgada de los aristocráticos terratenienses y dar sostén lógico al estado oligárquico. El filósofo Aristóteles, cuya familia vivía en la corte de Filipo de Macedonia, no podía concebir, por ejemplo, la sociedad sino a base de la esclavitud. El permiso para llevar a cabo una organización social así lo hallaba en su filosofía. Por supuesto que este análisis es demasiado elemental, pero nos ayuda a comprender que los filósofos son productos de su posición dentro de una época, o sea, del conjunto de fuerzas sociales que le salen al paso. Dando un salto temporal enorme, con la fundación de la ciencia moderna, muchos otros filósofos han hecho de la filosofía una profesión revolucionaria, cuyo objetivo llegó a ser suministrar una crítica sólida a las instituciones feudales, siendo el filósofo John Locke el principal teórico de la revolución burguesa de Inglaterra a finales del siglo XVII. Con él comenzó el fin de ideas retardatarias como la de que la mente humana contiene en sí ciertas ideas verdaderas que no necesitan ser comprobadas por la experiencia. Para lograr una visión más clara de la filosofía en su papel social progresista, tenemos que acudir a Francia del siglo XVIII. Esta filosofía fue de un modo u otro materialista. El materialismo de ese entonces entendía que los hombres eran producto de su medio ambiente, por lo que cualquier reivindicación en pro del hombre es una reivindicación en pro de la mejora de las instituciones sociales. Este movimiento tuvo su expresión en la consigna libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Sin embargo, obtenido el poder político, la burguesía francesa se quedó en la igualdad abstracta ante la ley y la libertad para dedicarse a la industria. El desarrollo ulterior de este pensamiento lo hallamos en Alemania, con el filósofo George Hegel. Él trató de combinar una teoría revolucionaria sobre el cambio con la glorificación del cristianismo protestante y el Estado prusiano, combinando una interpretación dinámica de la acción humana, superando así a los anteriores materialistas, con la idea derivada de Platón de un sistema eterno de principios, hallando así conformidad en el orden existente político. La primera parte de la filosofía de Hegel se conoce con el nombre de dialéctica y la otra con el nombre de idealismo. Tras la muerte de Hegel, un estudiante de la Universidad de Berlín, Karl Marx, con ayuda de Friedrich Engels,
transformó la teoría del cambio establecido por Hegel junto con las doctrinas del materialismo del siglo XVIII en una nueva filosofía revolucionaria, conocida con el nombre de materialismo dialéctico. Idealismo. El vocablo idealismo empleas aquí en su sentido más amplio para abarcar todas las formas de religión y filosofía que colocan por encima de la naturaleza a Dios, al espíritu, a la inteligencia o, como les agrada a algunos filósofos, a lo absoluto. De manera que todo cuanto sucede en el mundo forma parte de un plan mayor, divino, encaminado al bien, por lo que a los simples mortales no les compete entrometerse en dicho plan. Ser idealista significa, por tanto, buscar en la voluntad de un Dios o en el eterno orden de un espíritu universal la explicación de la variable fortuna de los hombres. Por el contrario, ser materialista significa buscar las condiciones y las causas reales y materiales de las cosas para que los hombres, mediante el conocimiento del mundo que les rodea, puedan vivir mejor. Pero no nos detengamos en esto, profundicemos en ambas posturas para contrastarlas. Por su parte, el principio fundamental del idealismo es que la materia, el mundo real y material del que formamos parte, no es la realidad definitiva. La materia solo es el reflejo, la apariencia de algo que se encuentra más allá. Esta otra cosa, esta realidad, según se le llama, es por su índole una especie de razón, inteligencia o espíritu. Esto quiere decir que no existen causas materiales y que la mente o el espíritu son la causa de todas las demás causas. George Berkeley, uno de los más grandes idealistas, desarrolló una notable teoría idealista. Él sostenía que las cosas existen en cuanto pueden ser vistas o percibidas por nosotros. Para sostener esto, reducía todo objeto material a una colección de sensaciones, como la blancura, la dureza, la pesadez, etc. En cuanto a aquellas cosas aún no descubiertas, estas existen por ser percibidas por Dios. Berkeley causó gran revuelo en la filosofía, y a partir de él, gran parte del idealismo consiste en reformular dicha teoría. Lo que Berkeley quería, como él mismo admitió, era dejar al ateo sin un suelo sobre el cual asentar sus pies. Decimos entonces que la finalidad del idealismo es mantener las maneras de pensar y actuar espiritualistas respecto del mundo y de la vida humana. Veamos ahora la manera práctica en que el idealismo reacciona frente a diferentes sucesos sociales. Las guerras mundiales, por ejemplo, fueron justificadas por los idealistas, pues la violencia, la avaricia y el egoísmo eran inherentes a la idea de naturaleza humana, entendiendo por esta naturaleza una idea absoluta, ya dada eternamente y que es inmutable, y por lo tanto inevitable. Otra manera idealista de abordar las guerras es desde la perspectiva del plan divino. Todo conflicto social es malo únicamente en apariencia, pues se dirige a un bien mayor en el futuro. Materialismo. Ahora que hemos abordado con más detalle el idealismo, podemos pasar a profundizar el materialismo. El materialismo, lo mismo que el idealismo, es un modo sistemático de ver el mundo. Por medio de él, organízanse y codifícanse modos concretos de abordar los problemas de la vida cotidiana. Esto quiere decir, antes que nada, que todo cuanto pueda ocurrir, tanto con respecto al hombre como al mundo que le rodea, es explicado por otros acontecimientos o sucesos de nuestro mundo, y estos, a su vez, por otros, y así sucesivamente hasta donde pueda llegar nuestro conocimiento. Esta es la doctrina más fundamental de todo el materialismo desde el filósofo griego Demócrito hasta el presente día. Sin pretensión de desarrollar la historia del materialismo, es necesario retroceder hasta Aristóteles para comprender mejor sus propuestos. Fue este filósofo griego quien propuso por primera vez el principio básico de la metodología materialista que posteriormente un filósofo de la Edad Media, Guillermo de Ockham, reformularía bajo el nombre de la navaja de Ockham o la ley de parsimonia, que consiste en no admitir que una cosa existe o puede ser causante de otra cosa cualquiera si dicha suposición resulta en realidad innecesaria. Por ejemplo, si ocurre algún acontecimiento climatológico, ¿por qué hemos de suponer que una fuerza espiritual lo provocó, si podemos explicar dicho fenómeno sin recurrir a esta hipótesis? Una proposición que se deriva de este principio es el siguiente, y es que no se necesita nunca demostrar que una cosa no existe, sino que, al contrario, lo que se tiene que probar es que sí existe. El segundo principio fundamental del materialismo consiste realmente en aplicar esta insistencia en que todo sea explicado naturalmente,
o con relación a otras cosas cuya existencia conozcamos. Para explicar el mundo de esta manera, es decir, de manera materialista, conviene aclarar qué entienden los materialistas por materia. La materia no es una cosa abstracta de por sí, algo que se encuentra detrás de los fenómenos, sino el nombre que se da a toda la variedad de cosas de que está compuesto el mundo, o todavía mejor, toda la variedad infinita de cosas y procesos revelados por nuestros conocimientos y nuestra actividad. Veamos ahora la aplicación práctica del materialismo frente a los problemas sociales, como hicimos con el idealismo. El materialismo, además de dar la explicación de todos los hechos por medio de otros hechos, según hemos señalado antes, significa positivamente que el pensar y el sentir son funciones propias de seres materiales organizados. En esto intervienen tres principios. El primero de estos principios establece que el pensar y el sentir tienen historia. En segundo término, que el pensar y el sentir, y con esto nos referimos a todos los procesos de la vida, tienen una base material y nunca aparecen desligados de los organismos materiales. El tercer principio del materialismo, respecto a la relación entre la materia y la mente, es más complicado y no ha sido tan bien comprendido como los otros dos. Consiste en considerar que todo cuanto los hombres piensan y sienten surge de sus relaciones con el mundo de la naturaleza y de la sociedad. Es bajo estos principios que Karl Marx y Friedrich Engels, fundadores del socialismo científico, dirían que la existencia social determina la conciencia social, por lo que cada idea, cada principio, cada pensamiento y cada acción tiene su historia particular. Por último, el materialismo afirma que no podemos adquirir conocimientos sino por los métodos científicos. El materialismo niega que nuestras ideas procedan de otra fuente que no sea de los sentidos en conjunción con la actividad de nuestro pensamiento, condicionados socialmente para interpretar, ordenar y disponer los materiales que los sentidos nos proveen. Conclusiones. En resumen, pues, el idealismo es la vinculación de todos los acontecimientos en algún Dios o espíritu universal y el objeto de la vida humana en un dominio que se encuentra en el más allá. El materialismo es la explicación de todo lo que ocurre por medio de hechos y procesos reales acaecidos en el mundo natural y social que nos rodea, así como la búsqueda de ese conocimiento de las cosas y del poder que sobre ellas necesita ejercer el hombre para satisfacer sus necesidades y deseos. Si esto es así, no es sorprendente que hallemos con frecuencia el idealismo al lado de los que quieren conservar las instituciones y condiciones existentes, y el materialismo del lado de las que las critican y tratan de cambiarlas. Se ha dicho con frecuencia que el materialismo es una filosofía de la juventud y el idealismo una filosofía de la vejez. El idealismo es, por encima de todo, la filosofía de una clase social que aspira a mantener su predominio, y el materialismo, la filosofía de una clase social que aspira a derrotar lo viejo y a establecer un nuevo orden social.